Buenas tardes. En ausencia de nuestra directora, voy a presentar hoy a nuestra conferenciante, muy querida y admirada. Quiero comenzar dando las gracias a la Fundación Ramón Areces, que es quien patrocina este ciclo y que con su generosidad permite que la Academia pueda hacer este tipo de actuaciones culturales. Y también darle las gracias a ella muy especialmente, no solamente porque nos vaya a dar la conferencia, que auguro ya magnífica, sino también porque hoy tenía que estar en Valladolid. Ella es el alma científica de un congreso, de una reunión internacional sobre Isabel la Católica y la evangelización. Ayer intervino con la conferencia inaugural y hoy ha dejado Valladolid. Mañana me imagino que regresará de nuevo y hoy está con nosotros. La profesora del Val Valdivieso es catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid, con un currículum verdaderamente impresionante de publicaciones de las más variadas. Ha sido además es académica correspondiente de la Real Academia de la Historia, también lo es de la Academia Portuguesa de la Historia y persona conocidísima en el mundo medieval, entre otras cosas porque ha presidido la Asociación de los Profesionales que se dedican a esta rama de la historia. Su dedicación es varia. Digamos que es una especialista en Isabel la Católica. Sobre ella ha trabajado. También ha trabajado sobre la mujer bajomedieval. Se ha dedicado también a la Vizcaya medieval y sus estudios son importantes y fundamentales en este campo. Luego tiene una dedicación que a mí me ha parecido especialmente interesante y a mi parecer ciertamente novedosa cuando ella la comenzó, que es el estudio del agua. El agua desde el punto de vista histórico en las ciudades, el agua como fenómeno también de cultura y de sociabilidad. Yo creo que ese campo es un campo muy, muy especial. Pero hoy la profesora del Val Valdivieso nos va a hablar sobre cristianos nuevos y cristianos viejos. Un tema verdaderamente apasionante y de una gran trascendencia para la historia de España. Yo, como historiador del derecho, lo he visto el tema desde el punto de vista de la Inquisición. A mí la Inquisición nunca me ha gustado demasiado como objeto de estudio, pero mi maestro, el profesor Escudero, nos obligaba prácticamente a que tuviéramos una mínima, al menos, dedicación a estos temas. Con lo cual, para mí va a ser especialmente interesante escucharla para hablándonos de cristianos nuevos y cristianos viejos, pero mi interés es secundario frente al suyo, que es el importante y que seguro que les va a encantar. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Quiero empezar por agradecer a la Academia y agradecer también a la Fundación Areces que me hayan permitido estar aquí esta tarde, que me hayan invitado a participar en este ciclo de conferencias. Agradecer especialmente a la doctora María Jesús Viguera, que es la organizadora de este ciclo, por haberme hecho la invitación personalmente, y también al doctor Feliciano Barrios por esta presentación y la cálida acogida que me ha hecho, y a todos los académicos, en particular los que están aquí presentes, pero a todos en general, el que me den o que me hayan dado la oportunidad de compartir unos minutos con todos ustedes y a ustedes, claro, por asistir a la conferencia. Hablar en esta Real Academia sobre el tema que se me ha propuesto, cristianos nuevos, cristianos viejos,
me ha invitado a iniciar la exposición con un recuerdo y un reconocimiento a la obra de quien fue hace muchos años su secretario, el profesor Benito Ruano, con quien tuve durante años una relación cordial. En sus obras, en las obras del doctor Ruano sobre el tema, el problema de los conversos fue abordado en particular desde el punto de vista político y de alguna forma también social, un aspecto que es fundamental para comprender el alcance del problema converso y de la relación de cristianos viejos y cristianos nuevos. Sin embargo, hoy yo aquí no me voy a referir a esos aspectos. No voy a tratar de esos temas, como tampoco me voy a ocupar de la Inquisición, aunque trate de los conversos. No cabe duda de que los judeoconversos despertaron toda una serie de suspicacias, tensiones, animadversiones entre los cristianos viejos y que, en parte, la problemática del enfrentamiento entre unos y otros tiene unas raíces políticas que son muy bien conocidas. Ni tampoco se duda de que con la instauración de la Inquisición se buscaba combatir lo que se llamó entonces la herejía conversa. Pero hoy me gustaría acercarme al tema de esas dos comunidades de cristianos, los viejos y los nuevos, desde otro punto de vista diferente, atendiendo no solo a los judeoconversos, sino también a los moriscos, es decir, los otros conversos. Porque en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV, y en particular en la época de la reina Isabel la Católica, nos encontramos con dos grupos de cristianos nuevos, los procedentes del judaísmo y los procedentes de la religión islámica. El caso judío es muy bien conocido. Sobre todo, a raíz de los pogroms de finales del siglo XIV, las conversiones de judíos se multiplican y van dando lugar en todo el reino a la aparición de nuevos cristianos, de numerosos nuevos cristianos. Algunos de estos tienen buenas relaciones políticas, provienen de sectores enriquecidos y además cultos, y eso les facilita acceder a puestos bien posicionados en el mundo del poder y de las relaciones políticas. A partir de aquí, las envidias y la maledicencia no se hacen esperar, van creciendo y se va formando progresivamente un estado de opinión contra ellos, uno de cuyos hitos precisamente fue la revuelta de Toledo de 1449, que estudió magníficamente el profesor Benito Ruano. Pero antes de esa fecha, antes de 1449, ya estaba arraigada la idea de que los nuevos cristianos judaizaban, circunstancia que se creía favorecida por el contacto que seguían manteniendo con las familias judías. Por eso, a comienzos del siglo XV, se produce el apartamiento de judíos y musulmanes de los cristianos. La pragmática de Catalina de Lancaster de 1412 marca esa separación, ese apartamiento. Este es un dato de un gran interés porque pone de manifiesto la progresiva intolerancia para con los fieles de las otras dos religiones que se está creciendo y que está extendiéndose por Castilla. Es cierto que la orden no se cumple, en la mayor parte de los lugares no se produce el apartamiento realmente. Sin embargo, aunque haya que esperar a 1480 para que esa realidad de apartamiento se lleve a la práctica, la decisión de 1412 pone de manifiesto una ya bastante arraigada animadversión hacia judíos y musulmanes. Por una razón bastante clara, y es que si el problema eran los conversos, y los conversos mayoritariamente eran judíos, procedían de la comunidad judía, en ese caso el que se apartara también a los musulmanes no vendría justificado. Por lo tanto, el apartamiento de 1412 de Catalina de Lancaster en realidad marca una posición de la mayoría cristiana con respecto a las dos minorías, judía y musulmana, bastante intolerante y no solo justificada por la cuestión de los conversos, porque, como les decía, el número de conversos musulmanes
es bastante menor. Y, por otra parte, los musulmanes convertidos o no, es decir, los conversos musulmanes o los moriscos o los mudéjares no ocupaban posiciones de poder y no se desenvolvían en las esferas más relevantes del reino. Por lo tanto, en la base de la pragmática de Catalina de Lancaster está esa tensión y ese rechazo a las dos comunidades minoritarias. Pero otro aspecto que también hay que relacionar con esa pragmática y que en parte también la justifica es que en ese momento ya se empieza a sentir, ya es de alguna manera palpable, el deseo de alcanzar la unidad de la fe en el reino. Es decir, que la idea política de que un reino bien organizado, rectamente organizado, debe de ser un reino unido en la fe. Por lo tanto, en ese sentido, las comunidades judía y musulmana deberían ir apartándose, sus miembros deberían convertirse al cristianismo o simplemente desaparecer del reino. Bien, esta idea se afianza sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XV, cuando, después del avance turco en el Mediterráneo y sobre todo después de la caída de Constantinopla, la amenaza musulmana empieza a ser sentida en el occidente cristiano como una realidad posible. Esto quizás no era tan fuerte en lo que son los ambientes políticos de las monarquías de entonces. Pero, en cualquier caso, las monarquías, sobre todo aquellas que estaban interesadas en establecer su dominio en el Mediterráneo, van a utilizar ese peligro musulmán, ese potencial peligro musulmán, turco en este caso, los otomanos, que han conseguido entrar en Constantinopla, como un elemento para mostrarse como defensores de la cristiandad, y esto va a llevar también al deseo de imponer a la cristiandad sobre quienes no practican la religión cristiana. En ese complejo contexto, que provoca tensiones políticas de muy diverso tipo, el Papa Eugenio IV promulgó una bula que regulaba la convivencia de judíos y musulmanes con los cristianos. Y esa bula restringía muy severamente la relación de los cristianos con respecto a esas minorías. Seguramente, como respuesta a esta acción pontificia, que una buena parte de Castilla no recibe nada bien, el rey Juan II, muy probablemente inspirado por Álvaro de Luna, firma en 1443 una pragmática, la llamada pragmática de Arévalo, que toma a los miembros de las religiones minoritarias bajo el amparo de la corona. Pero esa decisión no soluciona, por supuesto, los problemas en Castilla y, desde luego, no aminora las tensiones que se viven en ese reino. El reinado de Enrique IV, sucesor de Juan II, es una etapa relativamente tranquila en este aspecto. Los serios problemas políticos por los que atraviesa el reino hacen que las preocupaciones estén orientadas hacia otros asuntos diferentes. Sin embargo, hay un dato que es muy revelador respecto a esa tensión frente a lo judío o lo musulmán, y es que la propaganda contra el rey alude a su inclinación a lo musulmán, le critican su gusto por lo musulmán. Y, además, incluso llegan a acusarle de no querer hacer la guerra contra Granada. Bueno, que tenía gusto por lo morisco parece evidente, pero que no quisiera hacer la guerra a Granada es un poquito más discutible. En cualquier caso, Enrique IV inicia su reinado con una campaña contra el reino de Granada en 1454 y mantiene campañas contra Granada hasta 1458. Por lo tanto, esa propaganda no se compadece bien con la realidad. Pero sí es un síntoma, como les decía, de esa progresiva quiebra de la relación entre la comunidad mayoritaria y judíos y musulmanes. El reinado de los reyes católicos marca un punto culminante en esa evolución bajomedieval. Ya es bien conocido que la idea política de Isabel implica un reino unido en una sola fe. Por lo tanto, el cristianismo tenía que ser la religión de todos los castellanos.
Una vez superada la primera fase del reinado, marcada por una guerra civil y una guerra contra Portugal, la idea isabelina predominante de mantener el reino controlado bajo el poder regio y en paz suponía acabar con cualquier punto de fricción o con cualquier punto de inestabilidad. Y ahí es donde entra otra vez en juego el problema de la presencia de los judíos y la actitud de los conversos. No es preciso explicar aquí y ahora ni la instauración de la Inquisición ni la expulsión de los judíos de 1492. Pero sí es conveniente resaltar la relevancia que para el tema de los cristianos nuevos decía que me parece relevante poner de manifiesto que en relación con los cristianos nuevos hay que, de alguna manera, marcar que los acontecimientos de 1492 tienen una importancia primordial. En el verano de ese año, después de que la comunidad judía ha abandonado el reino o se han convertido al cristianismo, se han bautizado, pues el número de conversos procedentes del judaísmo ha crecido notablemente en Castilla. Paralelamente, tras la conquista de Granada, surge un nuevo grupo de cristianos nuevos, que serán los nuevos convertidos procedentes de la fe islámica. Pero, además, se incrementa la población musulmana del reino de Castilla, aunque estos súbditos musulmanes de Granada son muy diferentes de los mudéjares que desde hace siglos viven en la corona de Castilla, en las distintas villas y lugares de la corona de Castilla. Prueba de este cambio de situación y de la diferencia de las dos comunidades musulmanas, la mudéjar tradicional y los nazaríes de Granada, es que en relación con el resto de los mudéjares, la corona no cambia su política en ese momento de 1492, pero en cambio inicia una política de conversión intensa la política, no la conversión. Es decir, busca convertir lo más rápidamente posible y al mayor número posible de musulmanes en Granada con una actitud activa, con una política activa en Granada. Esa tarea, como es muy bien conocida, fue encargada primero al confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando buscaba la convicción y, bueno, no tuvo mucho éxito y finalmente fue sustituido por el cardenal Cisneros. Las conversiones aumentaron, pero tampoco esto solucionó lo suficientemente el problema y en el año 1502 la decisión política fue obligar a los musulmanes del reino a convertirse al cristianismo o a dejar Castilla. Bien, a lo largo de todo este proceso, hasta 1502, un proceso muy largo y que esbozado muy a grandes rasgos, se va creando progresivamente un sector de cristianos nuevos que va incrementando su número a medida que avanza el tiempo, que proceden del judaísmo y del islam, de ambas religiones. Y respecto a estos conversos, la mayoría de la población cristiana, es decir, los cristianoviejos, mostraron una creciente desconfianza, una desconfianza que quizá va aumentando a medida que aumenta también el número de conversos, y esa desconfianza llegó a la animadversión, y eso explica que en muchas ocasiones a los conversos se les acuse de no ser sinceros cristianos y de mantener su religión de origen. No faltaron sectores que creyeron que los conversos eran fieles cristianos sinceros, pero digamos que esto no solucionó, no arregló las cosas. Lo que predominó fue la tensión, las acusaciones y la animadversión. Llegados a este punto, y antes de seguir adelante, creo que es conveniente plantearse dos preguntas. La primera, ¿cómo se accede a la condición de nuevo cristiano? Y la segunda, ¿hasta cuándo se tiene la condición de nuevo cristiano? La respuesta a la segunda pregunta viene marcada por lo que se responda a la primera. Por lo tanto, voy a empezar por intentar responder
a esa primera pregunta de cómo se llega a ser cristiano nuevo. Parece una obviedad. Se llega a ser cristiano nuevo mediante el sacramento del bautismo, recibiendo el sacramento del bautismo. En realidad es la forma en que todo ser humano se convierte en cristiano. Pero a diferencia de los cristianos viejos, que son bautizados al nacer en el seno de una familia de tradición cristiana por generaciones, y se pierden las generaciones hacia atrás, y que por lo tanto nacen en un ambiente cristiano y todo está impregnado de cristianismo, en el caso de un cristiano nuevo se ha bautizado más tarde, de adulto, como mucho de joven. Es muy raro el bautismo de niños sin uso de razón, y por lo tanto son cristianos que proceden de familias con una religión y una tradición diferente y además que han vivido en un ambiente y en una cultura diferente a la cristiana antes de hacerse cristianos. Esa es la única diferencia, porque unos y otros han recibido el bautismo y se han hecho cristianos por la misma vía. Esa condición no debería ser hereditaria, porque no hay nada que justifique que lo sea. Sin embargo, la desconfianza respecto a los cristianos nuevos hace que su condición de cristiano nuevo en realidad sea hereditaria, es decir, que los hijos de los cristianos nuevos sean considerados generaciones después también conversos, miembros de familias conversas. Dado que el bautismo es el rito que hace cristiana a cualquier persona, pues me parece que es conveniente que nos fijemos cómo se administra el bautismo y qué dice la doctrina de la Iglesia respecto al bautismo. Me voy a fijar en las constituciones sinodales, es decir, en los acuerdos, en las normas que establecen los obispos después de las reuniones de los sínodos diocesanos de la Castilla de la Baja Edad Media. Estos sínodos diocesanos bajomedievales de Castilla consideran a judíos y musulmanes infieles. Es así como les denominan. Y además les llaman enemigos de nuestra Santa Fe Católica o bien enemigos de nuestra fe y de nuestra religión cristiana. Pero esa condición de enemigos no exime a los judíos o a los musulmanes de tributar a la Iglesia. Unos y otros, judíos y musulmanes, tienen que pagar a la Iglesia diezmos y primicias. De tal manera que las constituciones sinodales se ocupan de ese asunto y se ocupan de regular que realmente lo paguen. Por ejemplo, el obispo de Segovia, Lope Barrientos, a mediados del siglo XV, recuerda que ambos, judíos y musulmanes, tienen obligación de pagar diezmo y primicias. Y en 1499, es decir, ya a finales de siglo, pues nos encontramos con la misma situación en el caso de la diócesis de Palencia, que recuerda la obligación que tienen de pagar, en este caso, los musulmanes, ya no hay judíos en el reino, la obligación que tienen los moros, dice el sínodo, de pagar el diezmo del pan. Y señala además que como no se les puede castigar a los infractores con la pena de excomunión ni con ninguna otra pena espiritual, puesto que no son cristianos, pues se autoriza a los cogedores y receptores del diezmo para que entren en las casas de los mudéjares de la diócesis palentina para controlar cuánto han recogido y, por lo tanto, calcular cuánto tienen que pagar y conseguir que paguen la cantidad que realmente deben entregar a la Iglesia. Por lo tanto, judíos y musulmanes pagan los tributos eclesiásticos. Pero, al menos en teoría, no se les permite recaudar tributos eclesiásticos. Y esto es así, al menos según la letra de los sínodos castellanos, porque dicen estos sínodos que no se puede poner en manos de infieles el dinero de Dios. Por eso no se les permite recaudar tributos eclesiásticos. Bien, en otro orden de cosas, las autoridades diocesanas también se manifiestan favorable al apartamiento de judíos y musulmanes, a que se identifique a los infieles, a esos enemigos de nuestra Santa Fe Católica, por su vestimenta, y además se quejan, como lo hace ese sínodo de Palencia al que me acabo de referir,
de los inconvenientes que se derivan por la excesiva familiaridad que los moros y los infieles, piensen que estamos en 1499 y por lo tanto ya no hay judíos, que los moros y los infieles, dice, establecen con los cristianos. Los sínodos, además de todo esto, prohíben que los cristianos frecuenten a judíos y musulmanes, les prohíbe también que acudan a fiestas o a duelos de las comunidades minoritarias y prohíbe a los cristianos que les llamen como compadres o como comadres a unos y a otros. De alguna forma, todo esto lo que parece es aludir a las relaciones que sin duda mantenían los conversos con sus comunidades de origen. Es decir, no se están refiriendo a los cristianos viejos, sino que se están refiriendo a prácticas habituales entre los cristianos nuevos que debían mantener relaciones con su comunidad de origen, bien sea la judía, bien sea la musulmana. Eso parece desprenderse también de que se prohíbe a los cristianos comer alimentos judíos o musulmanes, ya que, según dice el Sínodo de Ávila de 1481, ese comportamiento provoca un gran escándalo entre los cristianos porque los infieles aborrecen los alimentos cristianos. Por lo tanto, porque no hay reciprocidad. Si no hay reciprocidad, los cristianos no deben comer lo que comen las otras dos comunidades minoritarias. Para evitarlo, el obispo de la diócesis de Ávila amenaza con nada menos que la excomunión a quien no cumpla esa regla. Vemos, por lo tanto, que los sínodos veían la relación entre cristianos y los miembros de las otras religiones con preocupación, que se ocupan de los intereses económicos de la Iglesia, independientemente de la fe de los contribuyentes, y que procuran evitar que cristianos tengan relación, convivan de alguna manera con las otras dos religiones. Pero junto a esto, los sínodos también buscan favorecer la conversión de los miembros de las minorías religiosas. Y con ese fin, incluso, permiten que los infieles entren en el templo en el momento del sermón, que escuchen el sermón y que abandonen el templo, ordenan que abandonen el templo en el momento que la plática termine. Ese deseo de convertir a judíos y musulmanes nos lleva al bautismo, de nuevo. Y en relación con el bautismo vuelven a aparecer en las constituciones sinodales las minorías y los cristianos nuevos. Porque la Iglesia, lo mismo que el poder político, pretende que los no cristianos se acerquen al cristianismo y, sobre todo, que se bauticen, es decir, que adopten la fe cristiana. En ocasiones, ya saben, se utilizó la fuerza para conseguir esas conversiones. Pero, a pesar de esto, esa conducta violenta para conseguir la conversión no es bien vista por todo el reino y, de hecho, fue discutida y fue puesta en cuestión por sectores destacados de Castilla. Lo que se pretende es atraerles al cristianismo, pero atraerles por la vía de la convicción. Y de eso es de lo que se encargan realmente los sínodos. El bautismo es, evidentemente, el primer sacramento que recibe el neófito. En torno al sacramento del bautismo se desarrolló una amplísima y compleja literatura que, en ella destacan personalidades como Hugo de San Víctor, para quien el bautismo era agua santificada por la palabra de Dios, agua santificada que lava los pecados, evidentemente. También Anselmo de Laón escribe sobre el bautismo y, sobre todo, Tomás de Aquino, al quien luego siguen todos los tratadistas posteriores, incluido el cardenal castellano Juan de Torquemada, que en los inicios del siglo XV escribe un libro sobre el agua bendita, en el que, por supuesto, se ocupa del agua del bautismo, del agua bautismal. Y es que el agua tiene un profundo valor simbólico. Por eso, el agua se mezcla con el vino en la consagración, el agua se utiliza para bendecir y para dedicar las iglesias,
o el agua se asperja sobre el cuerpo del difunto. Porque el agua significa vida, pero también puede causar la muerte. Y en ese sentido, el agua del bautismo puede entenderse como el renacimiento, el nacimiento a través del agua del neófito a la nueva condición, a su condición de cristiano, en este caso de nuevo cristiano. Para todos, esto se observa en todos los sínodos castellanos de la época, el bautismo tiene dos elementos principales, aquellos que decía Hugo de San Víctor, la palabra y el agua. Pero además, en el bautismo intervienen otros dos elementos, que son la sal y el santo óleo. De esos 4 elementos implicados en el bautismo, la mayor relevancia la tiene el agua. El agua porque marca, pone de manifiesto cuál es el origen del bautismo, el bautismo de Cristo en el río Jordán. Pero también por ese valor simbólico al que me he referido. El agua, además de vivificar, el agua purifica y, por lo tanto, el agua borra los pecados. Pero también el agua permite germinar la simiente. Por lo tanto, ese agua del bautismo va a hacer germinar la simiente del cristianismo en ese nuevo cristiano que se va a hacer a partir de ese momento. Las palabras, por supuesto, son también importantísimas, ya que sin ellas no hay bautismo. En realidad no hay bautismo, lo vamos a ver enseguida, ni sin agua ni sin palabra. Las dos cosas son imprescindibles. Para constatar esa importancia de las palabras, pues yo creo que lo mejor es que les lea lo que dice el Sínodo de Salamanca de 1410. Todos los sínodos dicen cosas muy similares, pero el de Salamanca, que es el que he elegido y que se celebra el año 1410, dice lo siguiente. El bautismo es beneficio o lavación del cuerpo de fuera fecha con forma de palabras ordenada. Estas dos cosas son tan necesarias en el bautismo que si alguno lavase el cuerpo e non dijese las palabras o non mojase el cuerpo con el agua, en alguna manera non sería bautizado. Es decir, el agua y las palabras tienen que estar presentes en el bautismo. Esas palabras, según este mismo sínodo de Salamanca, todos los sínodos dicen lo mismo, una pequeña variedad, pero dicen lo mismo. Las palabras son ego baptizote in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. La importancia que tienen las palabras queda reflejada en un dato que me parece muy sobresaliente. Estas palabras tienen que saberlas necesariamente todos los sacerdotes. Es decir, los sacerdotes tienen una serie de fórmulas que tienen que saber y entre esas fórmulas que tienen que saber necesariamente está la fórmula del bautismo, las palabras del bautismo. Sobre cómo se administra el agua y cómo se dicen las palabras, también esto es importante. Y en ese mismo sínodo de Salamanca de 1410, al explicar cómo ha de bautizarse de urgencia, porque, un bautismo natural es relativamente sencillo, pero cuando el bautismo es de urgencia la cosa se complica, y me voy a referir ahora a los bautismos de urgencia. Cuando hay que bautizar de urgencia, el sínodo de Salamanca dice que la criatura debe ser metida 3 veces dentro del agua. Pero si no hay agua en cantidad suficiente o la criatura o la persona que se va a bautizar corre peligro de muerte como consecuencia de la inmersión, en ese caso, pues esas 3 inmersiones en el agua se pueden sustituir por agua sobre el cuerpo, dice el sínodo. Tome el que bautiza el agua en un vaso o escudilla y láncela sobre la cabeza de la criatura. Salvo en caso de urgencia, para bautizar no sirve cualquier agua. Hay que utilizar siempre agua bendita, el agua que ha sido bendecida por el obispo el día de Jueves Santo, a la cual se le ha añadido sal y óleo catecumenal. Más allá de la presencia de la sal y el óleo, que es importante, el agua del bautismo tiene que tener esos 2 elementos. Cuando el bautismo es de urgencia, pues evidentemente puede no ser agua bendita, primero no ser agua bautismal, luego puede no ser agua bendita, pero tiene que ser, dicen los sínodos, siempre agua limpia y agua natural. Y aquí los sínodos especifican claramente, dicen que puede servir cualquier tipo de agua, siempre que sea agua no alterada y siempre que sea agua natural. Y
también establecen que queda prohibida toda agua no natural. Y el agua no natural, según los sínodos, es, bueno, también la llaman, algunos sínodos lo llaman artificial, agua no natural o agua artificial. Y dicen el agua rosada, el aguardiente y cualquier otro agua no natural. No sé qué otro agua no natural tendrían. Bien, advierten también que la saliva tampoco sirve. No es agua natural. Bien, en general estas normas eclesiásticas, cuando tratan este asunto, se refieren a recién nacidos, a personas que van a ser bautizadas poco después de nacer, siendo niños sin uso de razón. Pero no se refieren solo a ellos, también tienen en cuenta que pueden bautizarse personas mayores. Y en cualquier caso, los sínodos establecen que para bautizarse es imprescindible que el neófito pida el bautismo, que tenga voluntad de bautizarse y que sepa lo que va a hacer. Cuando es un niño, esto está claramente solucionado mediante la figura de los padrinos y madrinas, que representan al niño y que manifiestan la voluntad por el niño de quererse bautizar. Pero cuando es un adulto, es el propio adulto el que tiene que manifestar esa voluntad de bautizarse y, además, ese adulto no solo tiene que estar convencido de querer bautizarse, sino que tiene que saber lo que significa ese bautismo. Por lo tanto, tiene que tener una cierta formación, por lo menos. Cuando es en peligro de muerte, esta situación en la que tiene que haber una voluntad manifiesta, luego un examen a ver si saben lo que van a hacer, si conocen la fe, etcétera, etcétera, en un bautismo de urgencia no se puede cumplir. Por lo tanto, los sínodos distinguen entre dos bautismos, el bautismo habitual, digamos normal, diríamos hoy, y el bautismo de urgencia. Cuando se teme el peligro de muerte de una persona, se la puede bautizar. Y entonces surgen dos cuestiones. Se la bautiza, porque de esa manera se salva un alma, lo principal es salvar el alma, por lo tanto de esa manera se salva su alma, pero hay que ver cómo y quién la bautiza. Quien tiene la capacidad de bautizar y la obligación de hacerlo es el párroco de la parroquia a la que el neófito pertenece. Pero claro, en un caso de urgencia esto no es así. Por lo tanto, puede bautizarla cualquier clérigo a esa persona. Pero si no hay clérigo, bueno, pues si no hay clérigo, los sínodos dicen que puede bautizarla cualquier varón cristiano, cualquier mujer cristiana, pero también especifican que puede bautizarla moro, judío o hereje, siempre que viertan el agua y digan las palabras adecuadas. Es decir, en caso de urgencia, se admite, o los sínodos castellanos bajo medievales, admiten que en peligro de muerte, incluso un infiel podría practicar el rito del bautismo. Y respecto al agua, en esa situación de extrema urgencia y necesidad, dice que sirve cualquiera siempre que sea agua natural y que no esté sucia. Y, por ejemplo, el Sínodo de Burgos, en 1503, dice que se le puede meter al neófito, que está a punto de morir, en el agua, quier en cocina, quier en caldera, quier en otra cosa cualquier. Es decir, caso es meterlo en el agua o echarle agua por el cuerpo, diciendo, eso sí, siempre diciendo las palabras que hay que decir para el bautismo. Es decir, en caso de urgencia, todo vale y son admitidos también los infieles para administrar el sacramento del bautismo. A comienzos del siglo XVI, todavía en los primeros años del siglo XVI, todavía se sigue repitiendo la necesidad, en los sínodos quiero decir, se sigue repitiendo la necesidad de que los adultos, cuando reciben el bautismo, si no es en caso de urgencia, tienen que estar bien instruidos y manifestar su voluntad de bautizarse. Y aquí nos podemos plantear qué entienden por un neófito bien instruido. Los sínodos responden relativamente a esta pregunta. Los sínodos establecen que, en principio, toda persona adulta que quiera bautizarse debe de seguir un proceso de formación
formación en el cristianismo, de conocer la religión cristiana, que debe durar varios meses, 8 se dice en algunos casos, con el fin de que conozca realmente la religión a la que va a acceder y además sea consciente de lo que realmente va a hacer. Pero en la práctica esto se va relajando y también esto se refleja en las constituciones sinodales, que llegan a admitir que con unas pocas clases, podríamos decir hoy, es decir, con unas pocas sesiones de formación, el neófito puede llegar a adquirir el bautismo. Y en realidad, al final, en lo único que se centran es en que aprenda el credo. Es decir, les enseñan el credo y con esto pues entienden que puede bautizarse al que va a ser a partir de ese momento un cristiano nuevo. Los clérigos deben de tener mucho cuidado cuando van a bautizar a un adulto, a un infiel, porque pueden ser castigados severamente si no cumplen las normas. En los sínodos se observa que se desconfía de la buena fe de quien dice querer ser cristiano. En algunos de ellos se denuncia que a veces los clérigos, de forma inocente, admiten a nuevos cristianos creyendo que vienen de buena fe, pero en realidad estos nuevos cristianos lo que hacen es venir huyendo de problemas que tienen en su comunidad de origen y para evitar los castigos o para fastidiar a su familia, pues se convierten al cristianismo y los clérigos no se han dado cuenta de esto. Entonces, ese clérigo debe de ser reprendido. Por lo tanto, los clérigos deben de cuidar mucho, examinar esa sinceridad de la voluntad del nuevo cristiano. Y si no lo hacen así, pues los clérigos beneficiados tienen que pagar una multa y pierden el beneficio durante un año. Es decir, tienen un castigo económico notable. Si es un clérigo que no es beneficiado, bueno, en lo económico saldrá mejor parado, pero en lo espiritual el castigo es más severo porque tendrá que pagar la multa, lo mismo que el beneficiado, pero será excomulgado por un año, con lo cual digamos que corre el riesgo de condenarse en caso de morir accidentalmente durante ese periodo. Bien, la Iglesia, en cualquier caso, como les decía, busca asegurarse la sinceridad del nuevo convertido. Y una vez bautizado, pues ese nuevo convertido pasa a formar parte de la comunidad mayoritaria de los creyentes cristianos. Sin embargo, no se integra realmente en esa comunidad de cristianos. Esa comunidad de cristianos marca socialmente, es decir, no desde el punto de vista religioso, sino en lo social, en lo político, lo cotidiano, en la relación habitual, marca la existencia de dos grupos distintos, los cristianos viejos y los cristianos nuevos, y no se tratan por igual y no se permite hacer lo mismo a unos que a otros. ¿Por qué es esto? Pues por esto que les decía al principio, por la animadversión, la desconfianza, la envidia quizá, pero también se justifica porque los nuevos cristianos o bien judaizan o bien siguen practicando ritos o gestos o actos propios de la religión islámica. Y esto les convierte en malos cristianos y, por lo tanto, esto les lleva a ser diferentes, ¿no? A ser diferentes del resto de los cristianos. Precisamente para evitar esto es para lo que se hace y se hacía tanto hincapié en la formación de los nuevos cristianos. Y en ese hincapié hacia los nuevos cristianos y en la crítica de no ser realmente cristianos como debían ser, las mujeres tienen un papel, ocupan un lugar especial, porque las mujeres tienen la capacidad de formar a los niños y además de regir todo lo que se refiere al uso doméstico. Por lo tanto, las mujeres procedentes de la cultura islámica o judía pueden transmitir o no, en función de que estén más o menos cristianizadas en sus formas, sus costumbres y su modo de hacer, pueden transmitir o no a sus hijos y a su entorno familiar ritos, costumbres, formas de hacer propios de la comunidad religiosa de origen. De ahí
que en principio se buscara también y se procurara formar bien a las mujeres. Sin embargo, tampoco a las mujeres se les forma bien, de manera que volvemos al nuevo punto. Los cristianos nuevos no tienen buena formación, no conocen bien la nueva religión que han adoptado, y eso les lleva a ser malos cristianos. Y además, las mujeres son sospechosas de transmitir a los miembros de su familia pues todas aquellas desviaciones, es decir, ritos, cultura, elementos culturales, etcétera, que provienen de su religión anterior. Y por eso las mujeres son también objeto de desconfianza, de mayor desconfianza, si cabe, para la comunidad de los cristianos viejos. Por lo tanto, no se integran, los cristianos viejos ven con recelo, con desconfianza a todos los cristianos nuevos, bueno, a todos no, pero a una buena parte de los cristianos nuevos. Y, por su parte, tanto la Iglesia como el poder político intenta atraer a estos nuevos cristianos a las costumbres, a la forma de ser de los cristianos viejos. En este sentido, me gustaría llamar la atención sobre dos aspectos que normalmente pasan desapercibidos, pero que son importantes y que uno de ellos fue atendido precisamente por la Reina Católica. Convertirse al cristianismo significa abandonar las costumbres, la cultura de origen, entre otras cosas. Y en esto están los alimentos, de ahí las decisiones de los sínodos de las que les hablaba antes, pero está también la vestimenta, la forma de vestir, sobre todo en el caso de los musulmanes. Eso hace que el cambio de religión suponga también a veces un gasto extraordinario, a veces un gasto excesivo para los nuevos cristianos. Y en este sentido es sorprendente que la Reina Católica se ocupara en ocasiones de ayudar a la conversión de los mudéjares granadinos, haciéndoles beneficio, haciéndoles donación de vestuario a cristianos nuevos, a moros recién convertidos, a moros que se han hecho cristianos. Van diciendo las cuentas de la Reina en las que se recogen esas donaciones a moros y moras para vestirse. Más moras que moros, por cierto, pero, en fin, a miembros de la antigua comunidad islámica que ahora se han convertido en moriscos. Además de estas ayudas al vestuario, hay que indicar que en lo que es la vida en la calle de la Castilla, no de Granada, bueno, de Granada también, desde luego, pero en esto me refiero más a lo que es la Castilla sobre todo del Tajo del Tajo al Duero. En la calle de las villas y ciudades también se producen cambios, sobre todo con la conversión de los mudéjares, es decir, en 1502, cuando los mudéjares pasan a ser moriscos, porque el ruido de la calle cambia. Se dejan de oír sonidos en esas villas y ciudades que eran habituales, que han sido habituales durante siglos. El sonido que proviene de la propia comunidad mudéjar. Y entre esos sonidos que desaparecen, obviamente, está el canto del muecín, la llamada a la oración, que durante siglos han oído las comunidades cristianas, lo mismo que los mudéjares, en las ciudades y villas de Castilla en las que había comunidades mudéjares. Bien, de esta forma llegamos a 1502, al final del reinado de la Reina Católica, vamos a marcar final de la Edad Media, y un momento en el que ya no hay más comunidad religiosa que la cristiana, ya no hay judíos ni musulmanes, pero hay un número de nuevos cristianos nuevos, muchísimo más abundante, muchísimo más numeroso que en un siglo antes, que siglo anterior. Esto no ha significado que se haya normalizado la relación entre los cristianos viejos y los cristianos nuevos, más bien al contrario, como ya les he indicado,
porque las conversiones, a medida que se iban produciendo, iban provocando en la comunidad de cristianos viejos cada vez mayor recelo. Bien, es verdad que no hay una opinión unánime. En el reino hay quien, por supuesto, acepta perfectamente a los cristianos nuevos y no hace diferencias, o no entiende que haya que hacer diferencias con respecto a ellos. Por ejemplo, Alonso Díaz de Montalvo decía que no hay nada que justifique que se haga diferencia ninguna entre un cristiano viejo y un cristiano nuevo. Sin embargo, esas diferencias, como les digo, pues se seguían haciendo. Los cronistas de la época lo marcan claramente. Alonso de Palencia, por ejemplo, que escribe parte de la crónica de Enrique IV, parte de crónica de los Reyes Católicos, que también se refiere en realidad a Juan II, pues Alonso de Palencia decía que había cristianos nuevos que eran buenos cristianos nuevos, por ejemplo los de Burgos. Para él los de Burgos eran buenos cristianos nuevos, pero había cristianos nuevos que eran reo de la justicia, que eran, en fin, que cometían crímenes, que eran realmente reos de crímenes, decía él. Y estos reos de crímenes fundamentalmente son los de Córdoba, donde hubo bastantes conflictos con los conversos, los de Osma, los de Salamanca y, por encima de todo, los de Toledo. Es lo que para Palencia eran los conversos más problemáticos. Bien, ante esta situación, pues volvemos a la segunda pregunta que planteaba al principio. ¿Hasta cuándo se es cristiano nuevo? Porque uno es cristiano nuevo en el momento de bautizarse, pero sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos también son cristianos nuevos. Bueno, pues aunque Díaz de Montalvo decía que no había nada que justificara esa diferencia y que no se podía hacer ese tipo de diferencias entre los cristianos, entre los miembros de la comunidad cristiana, en la práctica la sociedad sí marca esas diferencias. Y la condición de cristiano nuevo pues se hereda de hecho, la heredan de hecho los descendientes de aquellos que se convirtieron al cristianismo, sobre todo desde finales del siglo XIV y particularmente en el siglo XV, bien desde la comunidad judía, bien desde la comunidad mudéjar, es decir, los conversos por antonomasia, que son por antonomasia los procedentes del judaísmo, pero también los moriscos, que son también cristianos nuevos y que, como saben, andando el tiempo, serán expulsados precisamente por esta razón. La única razón es esta, es decir, que algún antecesor de estas personas pues se bautizaron siendo adultos y procediendo de una religión diferente a la cristiana. Esta situación provocó una gran tensión en la sociedad castellana y esto es lo que llevó en realidad a la limpieza de sangre, que es otro de los aspectos relacionados con la relación entre cristianos viejos y cristianos nuevos. El concepto de limpieza de sangre no es un concepto estrictamente medieval, pero sí es cierto que empieza a fraguarse a mediados del siglo XV precisamente por la tensión existente en la relación entre cristianos viejos y cristianos nuevos, entre el intento de los cristianos viejos de cerrar el paso al ascenso social o al ejercicio del poder de los cristianos nuevos. Eso estalló en Toledo en 1449 y la sentencia estatuto que de ese momento pues marca de alguna forma el punto inicial de lo que luego, andando en tiempo, será lo que conocemos como los estatutos de limpieza de sangre. Aunque no es algo propio de la Edad Media, es decir, que en la Edad Media tiene su raíz y luego se desarrolla posteriormente, en la Edad Media se justifica de alguna forma esta situación por ya no solamente el no cumplir rectamente con las exigencias del cristianismo, sino también debido al origen social de los conversos. Y en esto Palencia, que entre otras muchas cosas es lo que hoy podríamos denominar una persona clasista, pues Palencia dice que los cristianos nuevos son inferiores, los considera inferiores respecto a los cristianos viejos, porque proceden de escalones inferiores de la sociedad.
Bueno, en definitiva, no son nobles. Y cuanto más abajo se vaya en la escala social, mayor facilidad de deslizarse hacia el delito existe. Por lo tanto, los cristianos nuevos proceden de estos escalones inferiores, pues tienen más facilidad que los cristianos viejos de caer, de cometer el delito, de cometer delitos, de caer en la infracción. Pero también dice Palencia que el orden social está amenazado siempre que los cristianos nuevos asciendan en la escala social, porque ese ascenso de los cristianos nuevos pone en entredicho el recto orden establecido, el justo orden establecido, y por lo tanto son una amenaza para el conjunto del reino. Bien, en definitiva, en el discurrir de los acontecimientos, a medida que avanzan desde finales del siglo XIV y sobre todo a lo largo de todo el siglo XV, se va exacerbando el problema de la relación entre los cristianos viejos y los nuevos convertidos y los cristianos nuevos. Todo ese movimiento de rechazo que producen los cristianos nuevos en los viejos, sobre todo los judeoconversos, pero luego también algunos moriscos, pues culminó en ese movimiento de la limpieza de sangre. Es decir, y ya para concluir, podemos pensar que el asunto de la limpieza de sangre nació a raíz de un conflicto que se desarrolló en Toledo a mediados del siglo XV, que la división de opiniones que se manifestó entonces se mantuvo a lo largo de todo el siglo XV y luego en siglos posteriores, de tal manera que frente al sector que defendía y que consiguió imponer los estatutos de la limpieza de sangre, pues se iba desarrollando y defendiendo ese otro sector de los cristianos nuevos, cuya existencia pues a veces se puso en dificultad como consecuencia de estas cuestiones. Todo esto contribuyó a que la tensión no solo se sintiera en el ámbito concreto y tangible del discurrir de la vida social y política, donde realmente más se sintió, y ya sin entrar en cuestiones relacionadas con la Inquisición y otros temas, sino que esta tensión también se sintió en lo que es la vida cotidiana, la vida diaria, el discurrir por las calles y los caminos de la Castilla de aquel entonces, por lo que puede decirse que las relaciones entre los cristianos viejos y los nuevos fue un problema que afectó a toda la vida de la sociedad del periodo final de la Edad Media y que traspasó ampliamente esos límites temporales de la Edad Media que podemos dejar comienzos del siglo XVI. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias a la profesora del Val Valdivieso por esta estupenda conferencia, y solamente quería recordarles que el viernes 19 de octubre don Serafín Fanjul va a dar una conferencia sobre convertir a moriscos y a indios en la sede de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio número 5. Y el martes 23, dentro de este ciclo, naturalmente, el profesor Miguel Ángel Ladero va a hablar sobre rechazo, convivencia, exclusión, también en la sede de la Fundación Ramón Areces, calle Vitruvio número 5, y están todos ustedes invitados a estas conferencias. Muchas gracias.